Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido a este curso de lenguaje y comunicación oral. En esta ocasión veremos el siguiente tema que está en la diapositiva E, que dice lo siguiente. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que pretendemos aquí explicar sobre los textos argumentativos, cuál es su funcionalidad, si podemos decir algo novedoso que no haya podido ser dicho por alguien más. Y en este caso, si realmente si no es así el caso, entonces todo está dicho o realmente no podemos emitir una postura y realmente por lo tanto no podemos comprobar si algo es cierto, es falso o algo por el estilo. Es lo que vamos a comprobar a partir de las siguientes diapositivas, donde veremos ese tipo de casos, las características de los textos argumentativos, su funcionalidad y cómo realmente escribir o técnicas para escribir un texto desde cero y emitir una postura ya no solo a partir de lo que leamos, sino a partir de nosotros mismos que generemos una idea, si es que se puede o no. Sin más, hay que adentrarnos al tema. Para empezar, me gustaría explicarte eso, que empiece con el siguiente título. Escribir un texto no es lo mismo que hacer un resumen. ¿Por qué? Hacer un resumen como tal, el autor nos plasma sus ideas y lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es el tema central, principal y a su vez cómo apoya esta idea central, es decir, sus ideas secundarias y hacer a un lado la información accesoria que realmente no es de importancia para el texto. Y eso porque ya el texto es escrito y solo tenemos que identificar. En comparación de escribir un texto es algo más complicado porque ahí partimos de cero. Es decir, que nosotros mismos nos generamos la idea, a su vez buscamos la fuente de información en las cuales podemos leer, es decir, qué otro tipo de autores podemos leer para escribir de un tema. El tema nos tiene que gustar, nos tiene que agradar, tenemos que no ser expertos como tal, pero sí tener información concreta de lo que vamos a escribir, es decir, de qué tema en qué aspecto del tema nos vamos a enfocar y por último, saberlo plasmar. Es algo al parecer muy sencillo suena, pero en realidad es algo que a lo mejor si has tenido la experiencia de que algún profesor o alguien te pida que escribas algo desde cero, es algo difícil. Porque constantemente los tienes que estar revisando, constantemente tienes que estar buscando información que esté actualizada y a su vez que también tú emitas una postura, es decir, que afirmes, niegues o realmente digas que no encontraste las pruebas suficientes para afirmar o negar algo. Y es algo complicado que vamos a ir viendo, pero espero que al final de esta presentación, con las técnicas que yo te doy, tú puedas encontrar y sobre todo también perder el miedo a escribir este tipo de textos. Como te digo, suenan aparentemente fáciles, pero son un poco complicados. Pero recuerda, como siempre te lo he dicho, es con base a la experiencia. Tienes que hacerlo constantemente para realmente encontrar tu propio estilo de escritura. Eh, a su vez que esto se vaya haciendo más fácil de lo que aparentemente se ve. Y verás que con el tiempo automáticamente tendrás las técnicas adecuadas para escribir. ¿Vale? Y comienzo con esto. Dice, cuando compilamos información, es decir, cuando tomamos información de otros lados o de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que observamos, simplemente ordenamos los hechos de manera cronológica, como al hacer un reporte de lectura o al contar sobre qué trató la última película que vimos. En algunos casos podemos hacer una crítica sobre el producto consumido. No solamente resumimos lo que sucedió, sino que opinamos sobre el tratamiento del producto, si tiene lógica, si cumple con los elementos característicos de tipología textual o si prioriza los efectos especiales sobre la actuación, por mencionar algunos. Es decir, criticamos, analizamos y a su vez decimos, pues sí tiene esta funcionalidad del resumen. O realmente carece de esto, por lo tanto no lo podemos llamar resumen. O cuando también vemos un simple anuncio. Creo que realmente ese anuncio no le hace favor al producto. Creo que lo deberían de hacer de esta manera. O deberían cambiar el color. O las letras que utilizan no son llamativas para las personas que consumimos eso. Yo opinaría que esto. Es decir, que al momento no somos como aquellas esponjas que solo absorbemos información, sino que cuando lo absorbemos también nosotros nos podemos analizar y criticar. Emitimos una postura si estamos a favor de ella, si la negamos o realmente ni la negamos ni la afirmamos. Nos ponemos en un punto neutro. O solo decimos, pues sí, esto sí está interesante, pero yo quitaría esto. Es lo que realmente dice esta diapositiva, que realmente nosotros, más allá de poder resumir información ya escrita, también la podemos analizar para, en este caso, emitir si estamos a favor, si estamos en contra, en un lugar neutro.
Y a su vez, esto te genera cierto tipo de reacciones, como te lo pongo aquí, en las caras de los memes. Te genera cierto tipo de reacciones al momento de tú ver o obtener un cierto tipo de información. Y es por eso que te pongo estas caritas, porque cada una de la información que tú vayas obteniendo o vayas leyendo te genera un cierto tipo de reacción. Con lo cual, como te lo digo y te lo repito, emites un cierto tipo de postura. Y en este caso vamos a tomar a Vladimir Plop, que nos explica algo de la literatura, que tiene relación con el título que yo te puse al principio. Y nos dice lo siguiente. En el área de la literatura se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, todas las historias que pueden ser contadas ya se relataron. De hecho, Vladimir Plop escribió Morfología del cuento en 1928 para compilar relatos rusos y definir un aspecto llamado funciones, es decir, acciones recurrentes. Por ejemplo, no hay conflicto, hay un conflicto entre bandos opuestos, Romeo y Julieta, es el ejemplo que pone él. El héroe debe hacer un viaje para cumplir en su misión el Señor de los Anillos. Es decir, que Vladimir Plop nos dice que dentro de la literatura lo que se haga y siempre tiene la misma trama. Tiene el protagonista, tiene aliados, tiene una misión por qué cumplir y tiene antagonistas, es decir, alguien que le va a impedir que no haga su misión. Y todo es la misma trama, solo lo que dice que va cambiando el orden en cómo se cuentan los hechos. Por ejemplo, uno se puede empezar de manera lineal, inicio, bueno, lo podemos decir inicio, nudo o inicio, nudo, perdón, y cierre. Otros empiezan por el cierre, otros empiezan desde la problemática, otros se van van explicando el presente a partir del pasado y así se van haciéndolo. Dice Vladimir Plop que dentro de la literatura no podemos hacer algo novedoso o algo nuevo porque realmente es la misma trama como tú lo quieras ver. Y es por eso que ponen los ejemplos de cómo se puede ver esto en Romeo y Julieta y El Señor de los Anillos. Y por eso dice esta frase, no hay nada nuevo bajo el sol, que lleva como título esta presentación. Realmente nos ponemos a pensar que al emitir una postura ya todo está dicho y que eso que decimos ya alguien más lo dijo, o realmente si hay algo que nosotros podamos expresar y a su vez esto conlleve a afirmar o negar algo, es lo que vamos a ver a partir de un texto argumentativo en esta diapositiva que yo te estoy mostrando, para ver si hay algo nuevo bajo el sol o realmente son las mismas cosas, pero con diferentes palabras y diferentes autores. Y vamos a comenzar con los textos argumentativos y te estarás preguntando ¿qué son? A diferencia de los textos argumentativos, no requiere de aportes o reflexiones personales. Es decir, con reflexiones personales, si bien vamos a emitir nuestra postura, pero de manera objetiva, ya no solo de lo que nosotros pensamos, sino que eso que pensamos lo tenemos que reafirmar, tenemos que dar argumentos con base a otros autores, con base a cómo son los hechos en la realidad, para comprobar mi punto de vista. Ya no voy a emitir una mera opinión, sino voy a impartir un argumento con justificaciones. A eso se refiere esta parte. Por el contrario, en los textos argumentativos siempre es posible abonar nuestro punto de vista y exponer nuestra postura al respecto. Es decir, con punto de vista se refiere al sentido de no es lo que yo piense, sino que realmente es lo que yo voy a decir, pero de manera argumentada. Hay que hacer una diferencia. Un punto personal, en este caso, o un aporte personal, reflexiones personales, consiste solamente en darlas a partir de lo poco o mucho que yo he conocido, sin compararlas con otro tipo de respuestas. Pero cuando estamos hablando de un texto argumentativo, en otro sentido, los aportes personales quiere indicar que realmente yo tengo una cierta postura, pero la justifico con otro tipo de autores, con otro tipo de estudios, que realmente me dicen, pues así es el objeto, o realmente no es así el objeto. A eso se refiere, para en este caso diferenciarlas, ¿ok? Y también nos dice lo siguiente, a través de las fuentes citadas o la información provista por los datos de autores. Es decir, como te lo dije, comparamos información con diferentes tipos de autores y diferentes tipos de investigaciones que ellos hacen o realizaron. Y con los datos duros se refiere a la información verdadera, que realmente no es mera opinión, sino que está comprobada con experimentos, ya sea científicos, con sociales o con argumentos teóricos. Es por eso importante, como te digo, realizar distintas fuentes de búsqueda para nosotros poder ya emitir una postura en concreta y que nada nos falte por decir, aunque claro está, cuando te lo voy a explicar más adelante, cuando veamos un texto argumentativo, siempre se nos van a escapar varios puntos y no los podemos tratar todos porque sería mucho trabajo y a su vez
pues no podemos ser expertos en todos. Pero sí podemos ser expertos en algún punto de un cierto tema. Y eso es lo primordial, realmente destacar ese tema, escribirlo, que sea entendible, que sea coherente y a su vez emitir una postura. Y aquí, como te lo digo, puse dos memes. Uno, te argumento medio cáncer, porque realmente a veces comprobamos cierto tipo de textos argumentativos que para nada tienen que ver con lo que me está diciendo, o si bien sí habla del tema, pero me está diciendo argumentos que son falsos y que ya se han comprobado, pero él realmente por sus deseos de que pueden ser verdaderos, lo sigue diciendo. Y eso no solo pasa con los textos académicos, es decir, con las personas que se dedican a investigar algo o a alguien, sino que también pasa en nuestra vida diaria cuando alguien emite una postura sobre algún cambio de la ciudad, sobre el amor o algún otro tema que dices, pues realmente no tiene buena justificación, pero ok, ¿sale? Y la otra realmente donde vemos textos que le hacen, tienen una buena coherencia lógica, es decir, que nos dicen el tema del que van a hablar, nos dicen cómo lo van a defender y lo defienden de tan buena manera que afirmamos eso, negamos eso o nos ponemos en un punto neutro dependiendo la intención del autor. Y en este caso dirás, bueno, es lo que es un texto argumentativo, uno puede emitir una postura a partir de las diferentes fuentes de consulta que yo realicé sobre los datos, cómo es la realidad. Ahora, ¿cómo sustentar lo que yo pienso? Es decir, ¿cómo justificarlo? Y nos dice lo siguiente. Debo aprender a buscar en fuentes verificadas, es decir, fuentes que realmente manejen información verídica, que no sea falsa. Es decir, que sea posible reconocer la autoría de quien publica, que la fecha de publicación esté a la vista, es decir, del nombre del autor, que el autor sea experto, una fecha que sea actual y sea reciente, y que las plataformas cuenten con bases de datos, es decir, que realmente la información, la página web a la que yo me pueda meter sea confiable y no sea fake. Porque recuerda que a veces Wikipedia, si bien a veces tiene cosas interesantes y que no son del todo inciertas, pero a veces constantemente se modifican o cualquier persona las puede modificar. No sé si sigue así, pero en anteriores ocasiones modificaban cierto tipo de biografías de autores o temas para poner las cosas que no tienen nada que ver. Pero eso suele pasar en algunos blogs o algunas páginas que realmente no sabemos quién las está manejando y si esa información que postea la hizo un experto en el tema o cualquier otra persona que no sabe nada del tema y solo quiere difundir información falsa. Con bastantes especialistas en su área, referencias o biografías complementarias, es decir, que también nos manejen en qué otras fuentes él se basó para escribir su libro, para que a su vez la podamos consultar y podamos corroborar la información que él nos dice, o investigar también ese autor para nosotros también emitir nuestra postura. Donde puedes encontrar este tipo de características es en las páginas de universidades, instituciones reconocidas, enciclopedias avaladas por la normativa vigente de la lengua RAE, la Academia Española o DEM, revistas especializadas, libros electrónicos o blogs de autores. Es decir, que tú también puedes verificar que la página a la cual estés consultando sea la de la propia institución, una institución reconocida, es decir, que constantemente está publicando y que sus estudios son avalados por cierto tipo de institutos relacionados importantes sobre alguna materia, que sean reconocidos a nivel mundial, que tenga el sello institucional de la universidad o de cualquier autor. También los autores pueden tener sus blogs y en este caso nos pueden compartir información. También verificar que es del mismo autor quien sube la información y no es otro tipo de persona. Por eso también es importante que no solo cuando tengamos en internet abrir cualquier link y tomar la información como verdadera, porque como te digo, o como dice este refrán, ojos vemos, corazón no sabemos, o puede decir información vemos, más justificación no sabemos. Y es como te pones a analizar. Dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo distinguir lo que es verdadero y lo que es falso? Y me dijiste algunas técnicas, pero aún así, a veces en ocasiones me he metido en una página que pienso que realmente está manejando información correcta y a la semana siguiente veo que realmente son post falsos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para realmente comenzar mi texto argumentativo? Primero, un punto o una técnica que yo te recomiendo es seleccionar. ¿Y a qué me refiero con seleccionar? Separa la información principal de la accesoria, como te lo viene diciendo en el resumen. Hay que encontrar cuál información es importante y relevante para escribir sobre mi tema y a su vez en cuál me voy a basar primordialmente, porque observación, cada tema tiene diferentes subtemas y a su vez estos subtemas pueden tener otros pequeños subtemas y así sucesivamente.
Es decir, nuestra investigación se tiene que acotar a algo, a un objeto de estudio pequeño, pequeño en el sentido de que realmente yo puedo hacer una investigación en la cual solo me puedo enfocar en ese aspecto, ¿sale? Entonces es importante que yo seleccione como tal el tema de ese tema, cuál subtema, y si de ese subtema hay otro subtema, pues también escogerlo, para que en este caso yo me adentre y seleccione la información que me es necesaria, porque de lo contrario, si yo no tengo un objeto de estudio, algo que yo voy a investigar, por lo tanto estaré buscando sin fin de información por la cual no sabré si me sirve o no me sirve, y a su vez esto hará que pierda el tiempo, no haga mi investigación y me quede con un cero en la materia o no pueda emitir una postura sobre un cierto tipo de aspecto. ¿Ok? Eso también tenerlo en cuenta. Y con esto que podemos hacer, pues distinguir la información accesoria, información que no me sirve o que realmente se puede tratar, pero más adelante sobre mi tema. Aquella que puede servir para reforzar o refutar tu postura, en lugar de datos curiosos o si se enfoca en aspectos que no forman parte de tu interés. Les dije, es distinguir la información que en ese momento me sirve o que no me va a servir o que en un futuro de ese mismo tema sí me va a poder servir. Pero esto es importante primero seleccionar qué es lo que voy a trabajar. Y como aquí dice en el meme, hiciste lo correcto, Bob. Es decir, seleccioné primero mi tema y de ese tema mi subtema. A su vez también es importante organizar. ¿Qué quiere decir? Antigüedad de más antigua a más reciente. Tenemos que acomodar la información desde la que está más vieja hasta la más actual, para ver si todavía alguna de esa información vieja me puede servir. Como te lo digo, a lo mejor son tan buenos estudios que hoy en día esos estudios que hicieron con anterioridad pueden servir, pero alguna que otra información ya es desactualizada. Formación de textos, videos, entrevistas, podcast. Es también importante que no solo busques o solo te entres en meros libros, sino que también veas las diferentes fuentes en las que tú te puedes basar, como videos, entrevistas, podcasts, libros, artículos especializados, artículos de opinión, blogs, para que tú, entre más fuentes de investigación, más puedas comparar. Que no solo te quedes con una, sino que, y en este caso también se recomienda que sean varios de diferentes índoles. Relevancia. El último artículo publicado al respecto que condense la información previa existente. Es decir, que si bien puedes buscar información que se publicó con anterior fecha, pero es importante que también te adentres y investigues qué es lo que se está abordando hoy en día o en la actualidad sobre ese tema. Porque a lo mejor tú agarras un tema del cual ya se escribió y lo que digas en ese aspecto, ahora sí, realmente no se pueda comprobar o que realmente las investigaciones aún no estén concretas para que tu postura pueda ser afirmada o negada. O en caso contrario, que la bibliografía, el tema que tú quieras, todos los libros no sean en tu idioma natal y no haya ninguna traducción. También eso es muy importante, que realmente tú investigues si hay autores que escriben en tu idioma o hay traducciones, o si no hay traducciones y hay muy pocas fuentes de información en tu idioma natal. Recomendaría que cambies de tema porque si lo he vivido y es muy difícil realmente encontrar información, o salvo que tú las quieras traducir, pero eso lleva mucho tiempo. También el tipo de información, cuáles datos son duros, cuáles datos son curiosos, cuáles ejemplifican y cuáles ahí me faltó otros, cuáles realmente en este caso es uno ejemplifican, otros datos curiosos, otros datos duros, y cuáles otros en este caso también comparan la información. Se refiere a que realmente dentro de la información que nosotros obtengamos o leamos o busquemos, la sepamos clasificar. Esta sí me sirve para mi tema principal. Esta es solo como datos curiosos que puedo poner. Si has notado, lo voy a explicar en los siguientes videos. Hay una partecita que se le llama notas al pie de página. Y ahí a veces los autores nos ponen explicaciones que realmente no las ponen dentro del texto porque nos podemos perder o porque son meras aclaraciones de un concepto. Entonces aquí también podemos distinguir cuál información puede ser accesoria, pueden dar como datos curiosos que no puedo poner dentro del cuerpo del tema, pero lo puedo poner en nota al pie de la página, cuáles son los ejemplos que me sirven o qué más puedo hacer. Es decir, voy separando qué y qué puedo poner conforme voy haciendo mi investigación. Eso se llama organizar. Por otro lado, también sustenten la corriente más notorio, entre otras. Es decir, que sustentes en aquella fuente de información en la cual sea la más factible, o en este caso que maneja un autor que sea el
más especialistas sobre ese tipo de tema. Porque hay muchos tipos de autores sobre una cierta temática, pero hay uno en especial que a lo mejor sus aportaciones han sido tan trascendentales que siguen vigentes hoy en día, que es con base a lo que se hace en los estudios y por los cuales puedes tener una investigación provechosa y por lo tanto un buen texto argumentativo. Es por eso que dice que sustenta la corriente más notoria, entre otros. Es decir, que realmente la compares con otro tipo de fuentes de información y tomes aquellas las más aptas para realizar tu trabajo.